Bienvenidos, el día de hoy los invito a que me acompañen a ver los fundamentos básicos de la lingüística textual. Los fundamentos básicos de la lingüística textual considera el texto como la unidad esencial de la nueva perspectiva. Implica que las diversas unidades lingüísticas regulan su operatividad según el plan textual en el que se encuentran. Para ver más a fondo lo que es el texto, tomaremos en cuenta lo siguiente. El texto es la unidad total de la comunicación. Este responde a una intención comunicativa. Es un acto donde el hablante manifiesta una intención. Posee unas estructuras que veremos a continuación. Estas estructuras en las que se fundamenta son estructura superficial y estructura profunda. La estructura superficial es la realidad física, lo que nosotros podemos ver a través de la lectura. Y tenemos la estructura profunda, que es la abstracta, que es el mensaje que nos está transmitiendo. Vamos a dar lectura a dos ejemplos donde identificaremos lo que es la estructura superficial y la estructura profunda. En el ejemplo número 1 tenemos el viento, que era fortísimo, derribó los árboles. Ejemplo número 2. El viento era fortísimo, derribó los árboles. Vemos que ambas oraciones nos transmiten el mismo mensaje, pero hay diferencia en la entonación. Aquí es donde nosotros encontramos la estructura superficial, porque en el ejemplo número 1 vemos que están los signos de puntuación, que es la coma, y esto nos da una entonación muy diferente. En el ejemplo número 2, este está compuesto por los signos de puntuación, que es el punto, y aquí vemos que está compuesto por dos oraciones. Entonces, al leer el ejemplo número 1 nos suena igual que leer el ejemplo número 2, pero nos transmite el mismo mensaje. Ya es ahí donde se da la estructura profunda, que es la abstracta, que es el mensaje que nos está transmitiendo. Estas dos estructuras están conectadas por el hilo de la cohesión. ¿Y qué es la cohesión? La cohesión es la propiedad por la que las unidades del texto se relacionan. Actúa directamente en la estructura superficial del texto, y para que ésta sea lograda se requiere de elementos lingüísticos, tanto como la situación léxica, referencia pronominal, y aquí tenemos un ejemplo que dice: Federico es un buen atleta, él baila, corre y nada a diario. Y los conectores y puntuación. Vamos a hacer aquí un paréntesis y vamos a irnos a lo que es la situación léxica. Vamos a tomar todos estos elementos para que no haya una repetición de palabras, para que al leer esto sea agradable y no cometamos ese mismo error de estar repitiendo y repitiendo. Usamos sinónimos y usamos antónimos, usamos conectores, que esto nos ayudan a tener una mayor cohesión, que todo concuerde. El texto puede estar formado por una oración, una sucesión de párrafos, o en las últimas por todo un libro. Entonces es aquí donde nosotros encontramos que el texto es un todo para los fundamentos básicos de la lingüística textual. Hola, como continuación del tema de los fundamentos básicos de la lingüística textual, yo le voy a hablar sobre la coherencia textual. Esta es una condición indispensable para la delimitación de un texto y también consiste en que haya conexión entre los elementos que la componen. Para que esto sea posible, se consigue con las siguientes condiciones. Debe de haber una unidad temática. ¿Qué significa esto? Todos los elementos del texto deben tratar sobre el mismo tema. También la ordenación lógica de los enunciados que componen el tema.
La coherencia textual implica una presentación clara de la información, de manera que se facilite su comprensión. Y esta se divide en dos categorías o dos tipos, la coherencia local y la coherencia global. ¿Qué es la coherencia textual local? De acuerdo con la definición de la lingüística textual, la coherencia local existe entre las partes próximas del texto, es decir, entre dos segmentos consecutivos del discurso. De forma más amplia, podría decirse que la coherencia local entre dos vecinos semióticos en general, por ejemplo, entre una figura y su título. Esta coherencia se materializa si el interlocutor puede conectar un enunciado con la información de la oración anterior. ¿Qué significa esto? Que este tipo de coherencia opera en los ámbitos sintáctico, o sea, la estructura, y semántico, o sea, el significado. De esta manera, cada oración se construye a partir de la oración que le precede y con esto se establece un sentido de coherencia local en el texto. También la coherencia textual global. ¿Qué es esto? Esto se define el vínculo de los constituyentes del texto, ya que está mediada por el tema global abordado en el documento. Las oraciones deben hacer mucho más que relacionarse una con la otra de manera local. Cada una tiene que desarrollar un tópico como un todo, contribuyendo de esa manera a la coherencia global del texto. Esto quiere decir que un texto es coherente en el ámbito global si todas sus oraciones pueden relacionarse con el modelo mental del texto. Por ejemplo, un texto con una obra estructurada tiene una causa y un efecto, y también un problema y una solución, y es de secuencia cronológica, y por esto ayuda a su comprensión. En resumen, la coherencia global se refiere al panorama general. Algunos ejemplos podrían ser, puedo presentar uno como el fragmento del ensayo literario La llama doble de la obra de Octavio Paz. No es extraño que Platón haya condenado el amor físico, sin embargo no condenó a la reproducción. En el banquete llama divino al deseo de procrear. Es ansia de inmortalidad. En las tres primeras oraciones de este primer fragmento se aprecia la coherencia textual local en la elección de las frases relacionadas, como amor propio, reproducción y deseo de procrear. La primera oración es declarativa. Esta dice, no es extraño. Y luego la siguiente va seguida de un contraste que dice sin embargo, y en la tercera se presenta con un ejemplo. Todos estos recursos van conectados a cada uno con una oración anterior y van guiando al lector en su proceso de comprensión, o sea que tiene que haber uno seguido del otro para que pueda haber comprensión en el texto. El ejemplo número 2 sería, cierto, los hijos del alma, las ideas, son mejores que los hijos de la carne. Sin embargo, en las leyes exalta la reproducción corporal. Las palabras de Ovidio Paz en este fragmento siguen dentro del mismo rango semántico, hijos del alma, hijos de la carne, reproducción corporal. Y se mantiene la construcción discursiva sobre el mismo referente. Platón, sus ideas, sus obras. En este caso se menciona otra de sus producciones, que es la ley o las leyes. Además repite la idea de la contradicción entre condenar el amor físico y exaltar la reproducción corporal. Gracias.